Hola gente, ¿cómo están? Hoy voy a analizar The Truman Show y el viaje del héroe en esta película. Voy a hacer un análisis completo de cada etapa del viaje del héroe en esta película y además con un análisis detallado de muchos elementos de la película que tal vez no conocían hasta este momento. The Truman Show es una película publicada en 1998 que está protagonizada por Jim Carrey y es básicamente la historia de un personaje llamado Truman Burbank, cuya vida es televisada inclusive desde antes de nacer y a lo largo de toda su vida sin que él sea consciente de esto. Y este es el personaje que va desarrollando a lo largo de toda la película su propio viaje del héroe. Así que sin más introducción vamos a adentrarnos en este análisis. La primera etapa es el mundo ordinario. Truman vive en su mundo, su vida cotidiana, en la burbuja que lo rodea. Es un mundo ficticio, pero él se siente totalmente cómodo en este mundo. Se lo ve continuamente sonriente, tratando súper bien a toda la gente que está a su alrededor. Y él es un personaje que está frente a las cámaras desde antes de nacer, pero jamás fue consciente de este hecho. Él vive frente a miles de cámaras ocultas día a día, las 24 horas del día, como una especie de gran hermano, donde él no es consciente de que todo el mundo donde está sumergido es sencillamente falso. Sin embargo, este es su mundo conocido y su mundo ordinario. Y él está tan acostumbrado a este mundo que desde el inicio de la película se puede ver que no tiene grandes razones para querer salir de ahí. La segunda etapa de este viaje es la llamada a la aventura. Esta etapa empieza a darse justamente cuando el personaje, Truman, comienza a ver que suceden cosas extrañas a su alrededor, en este mundo. Como por ejemplo, que se caiga una luz desde arriba de él, una luz como de estudio de grabación, o que de repente ingresa en un lugar y ve que se está modificando como si fuera un set de filmación, o inclusive de repente ve que hay un auto que pasa por un mismo lugar con una misma frecuencia de tiempo, de una forma totalmente mecánica. Nota que de repente cuando está hablando con alguien, la persona empieza a hablar como si estuviera en el medio de una publicidad. Todas estas cuestiones, de a poco, lo van invitando a cuestionarse acerca del mundo que lo rodea. Y esto viene a representar en su caso la llamada a la aventura. En la siguiente etapa, nuestro héroe rechaza la llamada. En el caso de Truman, esto significa que inclusive aún encontrándose ante numerosas cuestiones que le generan dudas, él sigue aceptando su vida. No se anima a cuestionar del todo lo que le sucede. El origen de este comportamiento en Truman lo podemos rastrear a algunas escenas que la misma película nos muestra acerca de su propia infancia. Tal vez la escena más representativa de esto es la escena en la que él está en el colegio y están hablando acerca de qué es lo que cada chico quiere hacer cuando sea grande. La maestra le pregunta a Truman qué quiere hacer cuando él sea adulto, y él dice: quiero ser un explorador, como Magallanes. Y la maestra le dice: lamento decirte que nadie va a pagarte por hacer eso. Vas a tener que encontrar algo un poco más práctico. Además, ya es tarde, no hay nada más que explorar. Con lo cual vemos cómo desde chico a Truman le fueron implantando la idea de que no tenía que explorar nada más allá del lugar donde él vive. La cuarta etapa es el encuentro con el mentor, que de alguna forma viene a representar también algún tipo de ayuda sobrenatural. Su mentora es Lauren, un personaje que debería haber tenido el rol de extra en este programa, en The Truman Show, pero sin embargo llama la atención de Truman. Inclusive tienen un acercamiento, se escapan de una fiesta, y ella hace todo lo posible para decirle a Truman que el mundo en el que él está es una mentira. Intenta hacerle ver que tiene que cuestionarse dónde está. Y cuando de la nada aparece un personaje que dice ser el padre de ella y la hace irse de ahí, le dice a Truman que van a ir a vivir a Fiji. Desde entonces, Truman cada tanto vuelve a tener la fantasía de viajar a Fiji para encontrarla a ella. El impacto del encuentro con ella es tan fuerte que guarda en un cajón de los recuerdos una bufanda que era de ella, de ese encuentro que tuvieron, e inclusive intenta recrear la cara de ella con una especie de collage usando recortes de revistas. La siguiente etapa consiste en traspasar el umbral del mundo conocido al mundo desconocido. Este traspaso se da en el caso de Truman cuando él decide cuestionar verdaderamente al mundo que lo rodea.
Y de esta forma comienza a encontrar cada vez más y más incongruencias. Ese mundo que le resultaba conocido y familiar va tornándose cada vez más inconsistente, cada vez más extraño, bizarro y extremo. Y cuando él se adentra en este mundo desconocido, comienzan las siguientes etapas del viaje. La siguiente etapa es denominada aliados, enemigos, pruebas. Algunas de las pruebas que tiene que atravesar Truman es, por ejemplo, que intenta subirse al ferry de Harbor Island, cuestión que no lo puede hacer por su fobia al agua, o inclusive intenta viajar a Fiji, intenta comprar un pasaje de avión, a toda costa quiere ir hacia ahí, pero todo el tiempo se encuentra ante la imposibilidad de hacerlo. Le dicen que no hay pasajes o por alguna razón u otra, constantemente se encuentra ante que no puede salir de ahí. Todas estas situaciones son pruebas para él. Uno de sus aliados, por ejemplo, es Lauren, que como mencionábamos antes, también cumple el rol de mentora, porque literalmente le dice en un momento a Truman que el mundo en el que él vive es una mentira. Y si bien logra decírselo, la expulsan del lugar, la expulsan de la burbuja, de ese mundo burbuja donde vive Truman. E inclusive fuera del programa de televisión, ella encabeza un movimiento llamado Free Truman, Liberen a Truman, y constantemente se dedica a decir en el mundo que es muy cruel que lo tengan a él encerrado, atrapado en ese mundo ilusorio, y hace una especie de activismo para que él sea liberado. Otro personaje también es Marlin, un amigo de él de la infancia, pero que luego, avanzada la película, se convierte en una especie de enemigo de Truman, porque intenta frenarlo de que vaya al mundo y que escape de esa burbuja en la que él vive. Y desde ya que el enemigo tal vez principal de Truman es el director de ese programa, de ese mundo, el creador de ese mundo, llamado Christof. Y si bien Truman desconoce la existencia de este personaje hasta el final de la película, no queda la menor duda de que ese es su enemigo principal, y es quien constantemente, desde inclusive antes de que Truman naciera, es el que mueve los hilos ocultos de la realidad que está alrededor de Truman, haciendo que todo se mueva al antojo de él para que Truman permanezca adentro del status quo, adentro de esa burbuja, que es su mundo ficticio. La siguiente etapa es el acercamiento, es decir, el acercamiento al propósito de Truman. Esto se da cuando él decide escaparse de ese mundo para ir a Fiji. Está literalmente cada vez más cerca de lograrlo. Va sin aviso previo a comprar un pasaje de avión, pero le dicen que están todos los vuelos ocupados. Después de eso, intenta subirse a un colectivo, al primero que encuentra, que va a Chicago, de imprevisto. Y literalmente el colectivo se rompe en el momento y tampoco puede salir. Pero todo esto lo va acercando cada vez más a su propósito. La siguiente etapa es la gran prueba. Esto se da en un momento determinado en el que él decide a toda costa escapar, sea como sea, en un auto con su esposa. En esta gran prueba tiene que atravesar un puente gigante que pasa todo por sobre el agua, logra pasarlo, también se encuentra ante un aviso de que hay un incendio, pero logra atravesarlo también, y llega a un punto tal donde dicen que había un problema con una central nuclear y que tenían que evacuar toda la zona y que por eso no iba a poder pasar. Sin embargo, esto le implicó a Truman atravesar alguno de sus miedos más grandes, por lo cual, indudablemente viene la siguiente etapa, que es la recompensa. La recompensa que él recibió, gracias a haber hecho esa gran prueba, fue darse cuenta de que efectivamente la gente estaba queriendo frenarlo de que él se vaya de la ciudad. Esta revelación, esto que él venía sospechando, llega a su punto cúlmine cuando él se encuentra en esa central nuclear y el agente de policía que le dice que no puede pasar, lo saluda diciéndole Truman, cuando él nunca había dicho su nombre, jamás se había presentado, ni había forma de que supuestamente el policía supiera su nombre. Con lo cual, ante esto, decide que va a ser totalmente persistente para lograr su cometido y salir de ese lugar cueste lo que cueste. La siguiente etapa es el camino de retorno. En el caso de Truman, el camino de retorno es al mundo real, el mundo que en realidad él aún no conoce. Y este camino empieza cuando él directamente roba un barco, se adentra en el mar, con total certeza de que va a lograr escapar. Sin embargo, este viaje tiene nuevas pruebas, que lo llevan literalmente al borde de la muerte, a punto tal de que el director, Christof, empieza una tormenta exactamente donde está el barco de Truman,
lo lleva a confrontarse ante su miedo por el agua a un límite total en el que literalmente Truman parece haber muerto. La siguiente etapa es la resurrección. Truman sobrevive a la tormenta, confronta sus miedos y confronta también a Christof, gritando a los cielos como si estuviera gritándole a Dios, y decide no frenarse, decide seguir, cueste lo que cueste. Así llega a la última etapa de este viaje, que es el retorno con el elixir. Truman efectivamente llega al borde del mundo en el que estaba atrapado. Encuentra una escalera, encuentra una puerta y efectivamente logra escapar de la burbuja en la que estaba atrapado. Escapa del mundo ficticio y efectivamente ingresa en el mundo real. Lleva con él el elixir del conocimiento, la certeza de que pudo escapar de la mentira y pudo llegar al mundo real, aun cuando todo a su alrededor intentaba frenarlo. Inclusive la gente de todo el mundo ve a través de la televisión que Truman escapa del programa y lo celebran, como si ellos mismos hubieran salido también de ese mundo. Les cuento algunos detalles interesantes de esta película. La decisión de que el director de ese programa se llame Christof, y que es un personaje que literalmente se cree Dios, tiene absolutamente relación con el nombre que tiene. Como si fuera un Cristo que desde el cielo va dictando qué es lo que hay que hacer. Decide cuándo llueve, cuándo no, cuándo se puede hacer algo, cuándo no se puede hacer. Con lo cual, de alguna forma, la película también tiene una visión bastante crítica acerca de esa concepción de Dios, que si bien va moldeando la vida de Truman, no llega a frenar el despertar de Truman. Es interesante ver que a nivel psicológico, el recurso más potente que ideó el director, Christof, para que Truman no escape de ese mundo, era un trauma de Truman desde la niñez de Truman, y que fue generado a partir de un evento traumático en su vida, y que genera que Truman le tenga miedo al agua, que es una de las cuestiones que más límite le genera a Truman, y es una de las cuestiones de las cuales más le cuesta desapegarse. Sin embargo, algo interesante que muestra la película es que aun cuando Truman sabe de esa limitación, va enfrentándola cada vez más y más a punto tal de que cuando logra superar esa situación, gracias a su necesidad de transformación, es que logra efectivamente salir de ese mundo ficticio y encontrar el mundo real. Por otro lado, también es clave el título de la película y el nombre del personaje, porque Truman significa hombre verdadero, y la película se llama The Truman Show, es decir, el show del hombre verdadero. Y esto era realmente así, porque en ese programa el único hombre verdadero era Truman, aunque él no lo sabía. Todo el resto de los personajes de ese show eran ficticios, eran actores, y aunque él mismo no lo sabía, él era el único hombre verdadero. Todo esto se puede relacionar perfectamente con el proceso que Carl Jung describe como el proceso de individuación, que no es más ni menos que efectivamente lograr ser uno mismo. Y lograr ser uno mismo, lograr ser un individuo, no es ni más ni menos que ser un hombre verdadero. Hice un video específico hablando acerca del proceso de individuación, como lo explica Carl Jung, así que si les interesa especialmente ese tema, pueden ver ese video que está en este canal. Otro dato interesante es que al día de hoy existe lo que se llama el síndrome de Truman en el ámbito de la psiquiatría. Es un tipo de esquizofrenia que se detectó en años recientes, en donde diversos pacientes dicen estar absolutamente seguros de que viven en un reality show, exactamente igual que el Truman Show. Algunos de esos pacientes describen la situación con alegría, mientras que otros se sienten absolutamente atormentados por esa situación. Este síndrome ha sido estudiado y sigue siendo estudiado al día de hoy. Fueron encontrados casos de estas características tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña. Y obviamente el síndrome fue llamado síndrome Truman por la película de Truman Show. Por otro lado, hay quienes interpretan a esta película como la representación de la alegoría de la caverna de Platón. Tal vez ya sepan en qué consiste esta alegoría, pero aprovecho y les doy la primicia de que voy a hacer un video específicamente acerca de la alegoría de la caverna de Platón, así que en cuanto esté publicado y lo puedan ver, podrán también decidir por ustedes mismos si efectivamente The Truman Show y la historia de la película tiene relación o no con la alegoría de la caverna de Platón. Lo cierto es que esta película muestra muy contundentemente el viaje del héroe en Truman. Es un personaje con el que es muy fácil sentirnos identificados, así como les pasa a los mismísimos espectadores del Truman Show dentro de la película. Y de una forma muy interesante, la película nos lleva a plantearnos acerca de nuestra propia existencia. También cuestionarnos acerca del mundo que nos rodea, de los condicionamientos que el mundo pone sobre nosotros y también los condicionamientos que nosotros nos ponemos a nosotros mismos.
Así que sin dudas es una película que invita mucho a la reflexión, pero que también entusiasma y moviliza mucho a generar los cambios que queremos hacer cada uno de nosotros en nuestras vidas. Así que me encantaría saber qué les pareció este análisis y también quiero preguntarles, ¿piensan que hay alguna similitud entre el mundo en el que vivía Truman y el mundo en el que vivimos nosotros? Y además, ¿hay alguna otra película que les gustaría que analice con el viaje del héroe? Aguardo sus sugerencias, sus ideas, sus comentarios. Si todavía no se suscribieron a este canal, los invito a suscribirse a este canal y nos vemos en un próximo video de Salir del Laberinto.